Soy la doctora Natalia Herrera. En mis más de 18 años trabajando como médica especialista en urología y andrología, he examinado y escuchado las historias de decenas de miles de hombres de todos los ámbitos de la vida. Hoy, vamos a poner sobre la mesa un tema que el 99% de los hombres mayores de 50 años practican la intimidad, pero del que absolutamente nadie se atreve a hablar en voz alta. La masturbación en la edad madura. Escúchame con mucha atención. Si ya pasaste tu cumpleaños número 51, tu cuerpo ha cambiado drásticamente. Lo que antes era una rutina inofensiva, esos hábitos que te daban placer a los 20 o a los 30 años, hoy podrían ser la causa directa de que estés perdiendo tus erecciones para siempre. En los próximos minutos, voy a revelarte los 3 errores fatales que los hombres mayores cometen a puerta cerrada. Y te advierto desde ahora, el error número 3 no tiene nada que ver con tu anatomía física, sino que está destruyendo directamente tu cerebro. Hace unos meses recibí en mi consultorio a Alejandro. Alejandro tiene 52 años. Es un hombre de negocios, elegante, exitoso, de esos que proyectan seguridad en cada paso que dan. Sin embargo, cuando cerré la puerta de la consulta, sus hombros cayeron. Se sentó frente a mí, miró al suelo con los ojos llenos de lágrimas y con la voz quebrada me dijo: «Doctora Marina, creo que lo he arruinado. He roto mi propio cuerpo». Ya no responde. Cada vez que intento solucionar esto por mi cuenta, no logro una erección firme y lo único que siento es dolor, frustración y una absoluta desesperación. El dolor en la voz de Alejandro es el mismo dolor que escucho casi a diario. Caballeros, quiero dejar algo muy claro desde este primer minuto. La masturbación a los 50, a los 60 o a los 70 años es una práctica completamente normal, natural y si se hace bien puede ser muy saludable. El verdadero enemigo aquí no es el acto en sí, sino el silencio. La vergüenza es el muro que impide que los hombres busquen ayuda. Creen que están perdiendo su hombría, que están defectuosos o que simplemente su tiempo ya pasó. Pero la verdad médica es muy diferente. No has perdido tu masculinidad. Simplemente estás intentando operar una máquina sofisticada utilizando el manual de instrucciones equivocado. El cuerpo que tienes hoy no es el mismo que tenías hace 30 años y requiere un trato diferente. Así que, respira profundo, deja la vergüenza a un lado. Vamos a abrir juntos ese nuevo manual de instrucciones para tu cuerpo después de los 51 años. Para entender por qué los errores que mencionaré más adelante son tan destructivos, primero necesitas entender qué está sucediendo bajo el capó de tu propio cuerpo. No podemos solucionar un problema mecánico si no entendemos cómo funciona el motor. A partir de los 51 años ocurren 4 cambios biológicos fundamentales que transforman por completo las reglas del juego sexual. El primer cambio es el ladrón silencioso de tu deseo, la caída de la testosterona. Tu hormona masculina alcanzó su punto máximo cuando tenías unos 20 años. A partir de los 30 comenzó a descender lentamente. Pero al cruzar la barrera de los 50, muchos hombres experimentan una caída más pronunciada. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que tu deseo sexual ya no es un incendio forestal que estalla de la nada, con la más mínima provocación. Ahora, tu deseo es como unas brasas ardientes en una chimenea. Tienen mucho calor, tienen mucha energía, pero necesitan ser alimentadas y sopladas con paciencia para volver a encenderse. Si intentas forzar la llama, solo conseguirás frustrarte. El segundo cambio monumental ocurre en tu próstata. Imagina que, cuando eras joven, tu próstata era del tamaño de una pequeña nuez. Su función era producir el líquido que transporta a los espermatozoides. Pero por la acción de las hormonas a lo largo de las décadas, esa pequeña nuez comienza a crecer. A esto le llamamos hiperplasia prostática benigna.
Después de los 50 años, esa nuez puede alcanzar el tamaño de un limón. Y aquí está el problema. La uretra, el tubo por donde salen la orina y el semen, pasa justo por el medio de la próstata. Cuando la próstata crece, aprieta ese tubo. Esto no solo reduce la fuerza de tu eyaculación, sino que vuelve toda tu región pélvica extremadamente sensible a la presión física, la inflamación y el trauma. El tercer factor es la red de plomería más importante de tu cuerpo, tus vasos sanguíneos. Una erección firme no es magia, es pura y exclusiva hemodinámica. Es sangre entrando a presión en los cuerpos cavernosos del pene y quedándose atrapada allí. Pero con el envejecimiento ocurre algo llamado disfunción endoteliana. Las paredes internas de tus vasos sanguíneos, el endotelio, se vuelven menos elásticas y más rígidas. Tus arterias ya no se expanden con la misma facilidad de antes. Si aplicas una técnica física agresiva o violenta, no estás estimulando el flujo sanguíneo, estás aplastando y rompiendo literalmente estos delicados conductos. Y finalmente, el cuarto cambio, la pérdida de sensibilidad nerviosa. Con el paso de las décadas, las terminaciones nerviosas en la piel, especialmente en el área del glande, pierden parte de su agudeza. Es un proceso de desgaste natural. Para enviar la misma señal de placer al cerebro que enviabas a los 20 años, ahora necesitas más tiempo y un tipo de estimulación diferente. Y es exactamente aquí, en este cruce entre un cuerpo que requiere más tiempo y una mente que entra en pánico al no ver resultados rápidos, donde nacen los desastres. El hombre nota que no responde tan rápido, se asusta e intenta forzar a su cuerpo utilizando métodos agresivos. Ese es el momento exacto en el que comienzan a destruir su capacidad eréctil. Y eso nos lleva directamente al primer y más doloroso error que estás cometiendo en este mismo momento. Como te expliqué hace un momento, después de los 51 años, la sensibilidad en las terminaciones nerviosas disminuye. Esto es un hecho biológico innegable. Y aquí es donde ocurre el primer y más destructivo error físico. Al notar que no logran la misma respuesta rápida que tenían en su juventud, el instinto de la gran mayoría de los hombres es compensar esa falta de sensibilidad aumentando drásticamente la presión. Agarran su miembro con mucha más fuerza, apretando casi como si fuera un tornillo de banco, y aumentan desesperadamente la velocidad de la fricción para forzar a su cuerpo a llegar al orgasmo. En la comunidad médica, a veces nos referimos a esto de manera informal como el síndrome de la mano de hierro. Puede que en el momento logres tu objetivo, pero el precio que estás pagando es devastador. Verás, el interior de tu pene está formado por unas estructuras llamadas cuerpos cavernosos. Imagínalos como esponjas extremadamente delicadas llenas de miles de vasos sanguíneos microscópicos. Cuando aplicas una fuerza brutal y repetitiva con tu mano, estás creando microtraumatismos. Estás rompiendo, literalmente, esos diminutos capilares desde adentro. Tu cuerpo, en su intento por curar esas pequeñas heridas internas, comienza a formar tejido cicatricial. Y este es el gran problema. El tejido cicatricial no es elástico, no se puede estirar, y lo más importante, no puede llenarse de sangre. Cuando estos traumas se repiten a lo largo de los meses o años, los hombres desarrollan algo llamado enfermedad de Peyronie. Hace un tiempo atendí a David. David tenía 55 años. Vino a mi consulta aterrorizado porque su pene había comenzado a curvarse hacia un lado de manera anormal, y además había perdido un 30% de su tamaño original cuando lograba una erección. Me confesó que durante los últimos 3 años, al ver que le costaba más excitarse, había estado masturbándose de forma muy agresiva, aplicando mucha fuerza, y lo que es peor, sin utilizar ningún tipo de lubricación. Ese es el otro asesino silencioso de esta etapa, la fricción seca. Después de los 50 años, la piel pierde humedad natural y se vuelve más delgada.
La fricción en seco no solo causa microdesgarros e irritación crónica en la piel, sino que literalmente adormece y destruye las terminaciones nerviosas que te quedan. Estás matando tu propia sensibilidad. El resultado final de este síndrome de la mano de hierro es dolor al intentar tener relaciones, una curvatura que puede hacer imposible la penetración, finalmente, una disfunción eréctil física porque los conductos simplemente han quedado aplastados por el tejido cicatricial. Por favor, grábate esto. Tu cuerpo no necesita más fuerza. Necesita más técnica y, sobre todo, más gentileza. Pasemos ahora al segundo gran error. Este nace de un pánico psicológico muy común. Existe un mito terrible en la sociedad que dice que el sistema reproductivo masculino es como el motor de un coche viejo. Si no lo enciendes y lo aceleras todos los días, se va a oxidar y dejará de funcionar. Movidos por este miedo irracional a perder su virilidad, muchísimos hombres mayores de 50 años se obligan a sí mismos a masturbarse y eyacular a diario. Lo hacen incluso cuando no sienten un deseo real. Lo hacen por obligación. Lo hacen como si estuvieran marcando una casilla en una lista de tareas de mantenimiento físico. Y esto, caballeros, es un desastre para su sistema pélvico. Hablemos del periodo refractario. El periodo refractario es el tiempo de recuperación que tu cuerpo necesita después de una eyaculación antes de poder lograr otra erección completa y saludable. Cuando tenías 20 años, ese periodo podía ser de apenas 15 o 30 minutos. Tu sistema se recargaba como un teléfono nuevo. Pero a los 55, a los 60 o a los 65 años, la biología dicta otra cosa. Tu periodo refractario natural puede durar 24, 48 o incluso 72 horas. Y eso está perfectamente bien. Es lo normal. El problema surge cuando ignoras los tiempos de tu cuerpo, cuando obligas a una próstata que ya está envejeciendo y que probablemente ya está un poco agrandada a producir líquido seminal y a sufrir contracciones musculares violentas todos los días. La llevas al agotamiento extremo. La próstata se congestiona, se hincha, y esto desencadena una condición médica muy dolorosa conocida como prostatitis no bacteriana o síndrome de dolor pélvico crónico. Muchos de mis pacientes llegan quejándose de síntomas misteriosos. Me dicen, doctora, siento un ardor extraño al orinar. Siento un peso constante en la parte baja del abdomen. A veces me duele justo detrás de los testículos e incluso siento dolor después de eyacular. Además de eso, me cuentan que sus erecciones se han vuelto débiles y blandas. Y no entienden por qué. Piensan que necesitan pastillas azules. Pero yo les digo la verdad. Tus erecciones son débiles porque tu suelo pélvico está completamente agotado. Has corrido una maratón todos los días sin dejar que tus músculos descansen. No puedes forzar la máquina. Quiero que cambies tu perspectiva mental a partir de hoy. La sexualidad y la masturbación después de los 50 años no son una carrera de 100 metros lisos. Son como el proceso de elaboración de un vino de reserva. Requieren su tiempo, sus pausas y su maduración. Si intentas forzar la fermentación del vino añadiendo químicos o calor extremo, lo único que vas a conseguir es arruinar todo el barril. Aprende a escuchar a tu cuerpo. Si no sientes un deseo genuino, espontáneo y relajado, no te obligues. Descansar no te hace menos hombre. Descansar es lo que permite que tu sistema se repare para darte una erección fuerte y de calidad cuando realmente la desees. Llegamos ahora al tercer gran error. Y quiero que me escuches con la máxima atención porque este es, sin lugar a dudas, el más peligroso de todos. ¿Por qué es el más peligroso? Porque a diferencia de los dos errores anteriores, este no destruye tu anatomía física. Este error secuestra,
reconfigura y sabotea directamente tu cerebro. Hablemos del consumo de contenido para adultos y la masturbación frente a una pantalla. Como ya establecimos, después de los 51 años, tu testosterona disminuye y la sensibilidad física de tu cuerpo decae. Para compensar esta falta de fuego interno y de respuesta física, millones de hombres recurren a la estimulación visual extrema. Buscan videos en Internet. Abren múltiples pestañas. Buscan contenido cada vez más fuerte, más extraño o más intenso. Lo hacen para sentir algo. Lo hacen para forzar la erección. Pero lo que no saben es que están cayendo en la trampa de la dopamina. La dopamina es el químico de la recompensa en tu cerebro. Cuando ves una pantalla llena de estímulos sexuales hiperrealistas e interminables, tu cerebro recibe una inundación masiva y antinatural de dopamina. Es un impacto químico similar al de una droga fuerte. Al principio funciona. Logras la erección. Pero al igual que ocurre con cualquier sustancia adictiva, tu cerebro desarrolla tolerancia. A este fenómeno médico lo llamamos desensibilización. Tu cerebro se acostumbra a niveles de estimulación tan absurdamente altos, que con el paso de los meses, la estimulación regular y normal deja de ser suficiente. Recuerdo el caso de Thomas. Thomas tenía 60 años. Era un hombre divorciado. Vivía solo y había adquirido el hábito de pasar unas 2 horas cada noche consumiendo pornografía antes de dormir. Se había convertido en su rutina, en su pastilla para dormir, en su compañía. Un día, Thomas conoció a una mujer maravillosa en la vida real. Salieron, conectaron emocionalmente, y cuando finalmente llegaron a la intimidad, ocurrió la tragedia. Thomas no pudo mantener la erección. Su cuerpo era sano, pero el interruptor en su cerebro se había apagado. Él sufría de algo que hoy diagnosticamos como disfunción eréctil inducida por la pornografía. Sus síntomas eran de manual. Solo podía lograr una erección firme cuando estaba solo, mirando una pantalla luminosa con contenido extremo. Pero en el momento en que apagaba la pantalla o cerraba los ojos para sentir las caricias de una mujer real, su erección colapsaba en segundos. El tacto humano, el olor, la intimidad real, ya no enviaban señales lo suficientemente fuertes por su médula espinal porque su cerebro decía, esto es aburrido, necesito la pantalla, necesito la dosis extrema de dopamina. Caballeros, no hay nada de qué avergonzarse. Pero deben despertar. Si no pueden excitarse utilizando únicamente su imaginación o sus propias sensaciones físicas, no tienen un problema de edad. Tienen un problema de adicción química en el cerebro. Y si no rompen este ciclo, la pantalla será la única compañía íntima que sus cuerpos aceptarán el resto de sus vidas. Antes de que te culpes por completo y pienses que todos tus problemas de erección se deben exclusivamente a la forma en que te masturbas, quiero abrirte los ojos a una verdad médica que la mayoría de los hombres ignora por completo. A veces, el enemigo no está en tus manos ni en tu mente. A veces, el enemigo está en tu botiquín de medicinas o circulando en silencio por tus venas. A partir de los 50 años, muchos hombres comienzan a tomar medicamentos recetados para mantener a raya otras condiciones de salud. Y aquí es donde ocurre el choque invisible. Si estás tomando medicamentos para controlar la presión arterial, especialmente los beta bloqueantes, debes saber que su función es literalmente reducir la fuerza con la que bombeará tu corazón. Al hacerlo, reducen significativamente el flujo sanguíneo hacia las extremidades, incluyendo tu pene. Si estás tomando estatinas para el colesterol, medicamentos para la diabetes o antidepresivos, debes entender que uno de los efectos secundarios más comunes y menos discutidos por los médicos generales es la pérdida de la libido y la dificultad para lograr la rigidez necesaria.
Estas sustancias químicas estrangulan el flujo sanguíneo o apagan los receptores de deseo en tu sistema nervioso. Muchas veces, un paciente se sienta frente a mí, frustrado, diciéndome que sus hábitos íntimos deben estar arruinándolo. Y cuando reviso sus exámenes de laboratorio, le digo, no, señor, su problema no es cómo se toca. Su problema es que su nivel de azúcar en la sangre está por las nubes y el exceso de glucosa está destruyendo los nervios de su pelvis. Y esto me lleva a la advertencia más importante que escucharás de una uróloga, una alerta roja absoluta que puede salvarte la vida. En la medicina cardiovascular, decimos que la disfunción eréctil es el canario en la mina de carbón, es decir, es la primera señal de advertencia de una catástrofe inminente. Presta mucha atención a esto. Las arterias que suministran sangre a tu pene son extremadamente estrechas, miden apenas 1 o 2 milímetros de diámetro. Por otro lado, las arterias coronarias, las que alimentan a tu corazón, miden entre 3 y 4 milímetros. Si tienes placas de colesterol, grasa o calcificación en tus vasos sanguíneos, ¿cuáles crees que se van a tapar primero? Exacto, las arterias más pequeñas, las de tu miembro. Si de repente notas que tus erecciones, incluso durante la masturbación, se vuelven débiles, inconsistentes o imposibles de mantener y no hay una causa psicológica evidente, no corras a comprar pastillas para la erección en Internet. Esa falla en tu sistema hidráulico podría significar que tus arterias se están obstruyendo. Y los estudios médicos son contundentes. Un hombre que desarrolle disfunción eréctil física por problemas vasculares tiene un riesgo elevadísimo de sufrir un infarto al corazón o un derrame cerebral en los próximos 3 a 5 años. Tu pene es el barómetro de tu salud cardiovascular. Si él te está enviando una señal de auxilio, no lo silencies, escúchalo. Hasta ahora te he hablado de los peligros físicos, psicológicos y médicos. Te he mostrado cómo la fuerza bruta, la frecuencia obligada y la adicción visual están saboteando tu cuerpo. Pero te prometí que no te dejaría solo con el problema. Es hora de abrir el nuevo manual de instrucciones. Es hora de aprender la sinfonía de la madurez. Si quieres proteger tus erecciones, mejorar tu salud prostática y volver a disfrutar de tu sexualidad sin dolor ni frustración, debes implementar este protocolo de 5 reglas a partir de hoy mismo. Regla número 1. El lubricante es ahora tu mejor aliado innegociable. Olvídate del jabón, del champú o de las lociones corporales. Esos productos contienen químicos que destruyen la delicada membrana mucosa de tu glande. Debes invertir en un lubricante íntimo de alta calidad, preferiblemente a base de agua o de silicona. Al eliminar la fricción seca, proteges tus vasos sanguíneos de los microtraumatismos, evitas el dolor y le permites a tus terminaciones nerviosas sentir placer real, no irritación. Regla número 2. Aplica la técnica de la mano suave. Hemos hablado del síndrome de la mano de hierro. La solución es exactamente la contraria. En lugar de sujetar con fuerza, utiliza la palma de tu mano completa o las yemas de los dedos de manera relajada. Concéntrate en la estimulación suave del glande y del frenillo, que son las zonas con mayor concentración de nervios, en lugar de aplicar presión excesiva sobre el tallo. Sé gentil. Estás buscando despertar a tu cuerpo, no someterlo. Regla número 3. Practica la respiración consciente y profunda. Este es un secreto médico que pocos hombres conocen. Cuando te acercas al clímax, la tendencia natural es tensar todo el cuerpo y contener la respiración. No lo hagas. Contener la respiración dispara tu presión arterial de golpe, pone en riesgo tu corazón y bloquea el flujo de sangre. En su lugar, respira profunda y lentamente desde el abdomen. Al respirar profundo, activas tu sistema nervioso parasimpático.
Este sistema es el responsable directo de relajar los vasos sanguíneos y permitir que tus cuerpos cavernosos se llenen de sangre al máximo de su capacidad. La respiración es el motor de tu erección. Regla número 4. Inicia un reinicio cerebral. Si sospechas que has caído en la trampa de la dopamina, necesitas hacer un ayuno de pantallas. Te desafío a un reinicio de 21 días. Durante 3 semanas, 0 pornografía, 0 estimulación visual artificial. Si decides masturbarte, hazlo usando únicamente tu imaginación o las sensaciones físicas puras de tu cuerpo. Los primeros días serán frustrantes. Tu cerebro te pedirá su dosis visual. Pero si resistes, te garantizo que la sensibilidad neurológica comenzará a regresar. Volverás a responder al tacto humano. Y regla número 5. Respeta tu propio ritmo de recuperación. No hay un número mágico. No tienes que cumplir ninguna cuota semanal para seguir siendo un hombre funcional. Si tu cuerpo te pide una semana entera de descanso para recargar su energía, dásela. Sabrás que estás llevando el ritmo correcto si, después de eyacular, te sientes relajado, vital y sin dolor pélvico. Si te sientes agotado, adolorido o irritable, estás yendo demasiado rápido. Caballeros, llegar a los 50, a los 60 o a los 70 años no es el final de la intimidad sexual. Es simplemente el comienzo de una etapa diferente. Una etapa que exige menos prisa y más conciencia. Una etapa menos explosiva, pero infinitamente más profunda. No tienes que compararte con el joven de 20 años que fuiste. Tratar de replicar lo que hacías a esa edad es la receta segura para el fracaso físico y emocional. Para resumir, deja de usar la fuerza bruta que daña tus conductos sanguíneos. Deja de obligarte a eyacular cuando tu próstata te pide descanso. Y apaga esas pantallas que están secuestrando el sistema de recompensas de tu cerebro. Y si después de aplicar estos cambios durante algunas semanas, notas que tus erecciones no regresan, te ruego que no sufras en silencio. No corras a comprar pastillas milagrosas en internet que podrían causarte un infarto. Busca ayuda profesional. Ve a ver a un urólogo o a un andrólogo. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Hemos escuchado absolutamente de todo. Hemos visto de todo. Y te aseguro que no estamos aquí para juzgarte, sino para devolverte la calidad de vida que mereces. Si este mensaje te ha abierto los ojos, si te ha hecho entender algo nuevo sobre tu propio cuerpo, te pido que le des un me gusta a este video o podcast. Al hacerlo, ayudas a que los algoritmos le muestren esta información médica a otros hombres que probablemente están sufriendo en la oscuridad de su habitación, pensando que son los únicos con este problema. Compártelo con tus amigos de confianza. Y si tienes alguna duda específica, déjala en los comentarios. Los leo siempre. Soy la doctora Natalia Herrera. Tu cuerpo es tu templo, incluso después de los 50. Trátalo con respeto. Infórmate. Y nos vemos en el próximo episodio. Cuídate mucho.